quiero darle el agradecimiento a cada una de las familias que estuvo presente con nosotros en medio de esta situación que vivimos, cerrando el año y empezando este nuevo. En la familia Escobar, Mario, Dalia, estamos muy agradecidos con ustedes, les bendecimos, damos gracias a Dios porque sentimos el cuidado de Dios a través de sus manos, a través de la familia Angulo, a través de la familia Rojas y de cada una de las personas que estuvo presente en medio de esta situación. No ha sido fácil, no ha sido un momento, es la primera vez en 34 años de cristiano y de 21 como pastor, este año entró el año 22 como pastor, que no había recibido el tiempo de ese año nuevo en el templo con los hermanos, y fue un tiempo bastante difícil. Sé que de alguna forma a veces cada persona, de acuerdo a su propia percepción, muchas veces tiene idea de cómo son determinadas cosas, pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y una de las cosas que me llevaba a mí a reflexionar todo este tiempo, era que nosotros necesitamos podernos poner en los zapatos de los demás. Porque a veces decimos, sí, yo lo entiendo, sí, sí, me parece, ay, como si nada. Pero definitivamente cuando usted está pasando un momento difícil, un momento bastante oscuro, un momento en el que usted no sabe qué hacer, pues es muy pocas las personas que usted encuentra que sean empáticas con su situación, o sea, que tengan esa identidad y que puedan realmente ponerse en sus zapatos. Y como cristianos, Dios nos pone o nos envía que nos pongamos en los zapatos de aquellos que están allá afuera y que no conocen a Cristo. Aquellos que están sin esperanza, aquellos que están sin tal vez ninguna esperanza sobre su vida, sin ninguna situación que ellos puedan decir definitivamente, puedo confiar. Porque a veces confundimos el creer en Cristo a creerle a Cristo. Y mucha gente cree en Cristo por la historia, por las películas de Hollywood o por lo que el contexto religioso mismo representa. Pero realmente creerle a Dios es vivir realmente en Él. Y son dos situaciones que, aunque suenan parecidas, son totalmente contrarias, son totalmente diferentes y son totalmente distantes la una de la otra. Y por eso, en este día, antes de ir a la palabra, yo quiero darle las gracias a Dios. Número uno, porque nos permite nuevamente reunirnos. Número dos, que porque las familias que pasamos por esta situación no hemos contado la baja de ninguno, a Dios gracias. Porque yo pensaba, y como les decía, a lo largo de estos 2 años hemos por lo menos despedido entre 70 y 80 personas, pastores, líderes, personas que conocíamos y eran cercanas a nosotros. Y entre ellas, no sé si ustedes recuerdan, el pastor Ángel, que duró 2 meses en una unidad de cuidados intensivos, luchando contra toda esta situación, y sin embargo, su final fue su deceso. Y de alguna forma, es poder decir en lo que decíamos con Manuel cuando entraba, somos sobrevivientes de esto. Somos sobrevivientes de este mal que ha golpeado al mundo. Y usted no es sobreviviente ni por sus mascarillas, usted no es sobreviviente ni por sus defensas, usted no es sobreviviente por nada más que por la gracia de Dios. Nosotros hemos superado esto por la gracia del Señor. Hemos podido contar la historia por la gracia de Dios. Y créanme que esto es una cosa es verlo uno desde la televisión y verlo desde afuera, y otra cosa es realmente cuando usted lo vive. Y lo hablo desde mi persona. Yo decía, sí, es difícil. Y uno pensaba, ok, hay gente que se está muriendo de esto, pero uno no alcanzaba a dimensionar qué tan mal se siente eso. Y en este tiempo yo llegué a pensar en la vida del pastor Ángel y dije, ¿qué pudo haber sentido este hombre 2 meses en esta situación? Yo creo que fue algo bastante difícil. Yo estuve 10 días con fiebre, 10 días en donde sentía que la fuerza no me iba. Un día Minor dijo que ya estaba asustado, que me escuchó ya como sin mucho aliento. Dijo, Minor, este se nos va. Pero igual Dios es bueno, Dios es fiel. Y si el Señor nos ha dado la oportunidad de pasar al otro lado y nos ha dado la oportunidad de sobrevivir, número uno es porque usted todavía no está preparado para ir con Cristo. Y número dos, usted no ha terminado la asignación o la tarea que el Señor tiene establecida para su vida. Entonces es algo que yo les invito hoy, a que juntos como iglesia agradezcamos a Dios.
Que juntos como iglesia podamos decir: gracias, Señor, pasamos por un momento de dificultad, pero vimos tu mano. Y a veces cuando todo está bien y cuando todo parece natural, como que no nos detenemos a ver nada de eso. Porque sencillamente es natural y es algo que se da orgánicamente. Pero cuando realmente nosotros estamos aquejados de algún mal, aquejados de alguna situación, entonces ya la situación no es tan orgánica, no es tan natural, sino se vuelve apremiante. Para mí fue apremiante esos días tener fuerza. Y aún hago cualquier cosa y caigo, o sea, me siento y quedo como un viejito. No sé ni en qué momento me quedé dormido, no sé en qué momento quedé ahí. Porque a uno le falta la fuerza, pero aún así puedo decir que nuestra fuerza, nuestra ayuda y nuestra confianza es nuestro Dios. Amén. Así es que yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar a Dios. Yo estoy hoy muy contento, muy alegre por verles a ustedes primeramente, pero sobre todo por la oportunidad de poder venir delante de Dios y como iglesia, como hermanos en Cristo, decir: gracias, Señor, porque Dios conoce mi corazón y yo lo amo a cada uno de ustedes y lo que hago lo hago con la vocación más grande, y Dios sabe que yo no tendría corazón para despedir a alguno o tener que hacer un funeral o algo así. Sin embargo, el Señor ha sido fiel y nos ha sacado con bien. Ahí tenemos al único que tenemos un poquito ahí, es a Eric, pero estamos orando y yo le invito a que oremos por él para que Dios restablezca su salud. Él ya lleva 3 semanas que ha estado bastante mal, 2 veces tuvo que ir a la emergencia porque la oximetría se le bajó menos de 74, y cada uno de nosotros es un mundo diferente, porque lo que a unos golpea muy fuerte, a otros parece que no le hiciera nada. Yo voy a secuestrar a Abelito para la ciencia, le voy a dar la sangre, vamos a sacar una vacuna, lo vamos a sacrificar, alguna cosa vamos a hacer, pero Abelito está inmune ahí en medio y gloria a Dios por eso. Yo me gozo en Dios por eso y me gozo en Dios para que Eric, que nos está viendo, que está conectado, en el nombre de Jesús, tu cuerpo responde al poder de la palabra y tú restableces. Dios restablece tus pulmones de acuerdo a la voluntad y a la obra regeneradora de Cristo en tu vida. Eres un hombre joven y creemos fielmente que el Señor es fiel y justo para terminar la buena obra que en ti ha empezado, y creemos que Dios tiene el poder y la potestad para restablecerte y prontamente poder estar nuevamente aquí. Al igual a la familia Hammond, que hoy están enterrando a la mamá de Grant. Ustedes saben, el papá murió hace 2 meses y ahora la mamá murió a causa del COVID. Tuvieron que volver a Nuevo México a enterrarle, y que Dios le dé la fuerza ya a ellos también, y que son nuestros hermanos en Cristo y está pasando un momento de dificultad, porque primero muere el papá, luego muere la mamá, y esos momentos y eventos que son bastante difíciles. Y usted que tiene a su papá, a su mamá, usted que tiene a su familia, ámelos, honrelos, cuídelos, porque es lo único que usted tiene. Créame que fuera de su papá y de su mamá, al mundo no le importa qué pase con usted. Sus hermanos en Cristo, si son verdaderamente hermanos, entonces también les va a importar. Pero seamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Así es que oremos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, en este día. Te damos gracias por el privilegio que nos da de estar, Señor, en esta tarde delante de ti, de poder venir delante de tu presencia y de poder caminar, Señor, nuevamente unidos como iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque nos permites vivir en tu palabra y nos permites conocer ese buen consejo que tú has determinado para cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que fortalezcas la salud de Eric. Lo ponemos delante de tu presencia y te pedimos que su cuerpo responda al poder de la palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que el poder de tu gracia, Señor, lo abrigue, lo arrope, y que en todo este proceso tú lo has estado acompañando, Señor. Porque cuando tú tocas nuestras vidas, tú quieres quebrantar en nosotros ese hombre interno que muchas veces se impone o se trata de sobresalir sobre lo que tú quieres, Señor. Así como muchos hombres en la Biblia, como el estilo de Job, que no solo fue tocado, sino también quebrantado, Señor. Pero también hubo otros como Saúl, que fueron tocados, pero nunca quebrantados. Sin embargo, sus vidas siguieron igual, pero Job realmente te conoció, realmente te vio y supo quién eras tú. De esa misma manera te pido que tú extiendas tu mano sobre todos aquellos que en esta ciudad están sufriendo a causa del COVID, familiares en nuestros países que están enfermos de alguna dolencia. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú seas extendiendo tu mano y haciendo por el poder de tu gracia, conforme a tu soberana voluntad, en cada vida y en cada familia.
De igual forma te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir, que nos permites alabarte, que nos permites hoy reflexionar en tu palabra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Yo le invito a que así como está, vamos rápidamente a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Y ese es un pasaje que hemos transitado en nuestro estudio bíblico y que hemos caminado muchas veces por allí, pero es importante que en este nuevo año nos hagamos una pregunta que es vital, una pregunta que es de suprema importancia, una pregunta que es preponderante, que está por encima de todas las demás preguntas. Y hoy el sermón es una pregunta vital, así se llama. Y dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestra vida. Espíritu de Dios, con el poder y el espíritu de la palabra, aviva nuestro fuego, aviva el don tuyo en cada uno de nosotros, y en los que no, Señor, trae capacidad de ver, abre sus ojos y trae, Señor, el asentamiento de tu palabra a cada corazón y a cada vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos edifiques, nos exhortes y nos consueles, según sea la necesidad de cada uno de nosotros, y en que en tu buen consejo podamos meditar y podamos recibir esta palabra, que podamos conectarnos contigo, Señor, que podamos conectarnos a lo que tú tienes que decir para nosotros hoy, y que podamos exponer esta palabra de una manera responsable, usándola bien, como se lo decía Pablo a Timoteo, que predicara la palabra, que la enseñara bien, que como no tuviera de qué avergonzarse, sino que usara bien esa palabra de verdad. Que hoy nosotros podamos usar esta palabra y podamos traer esta palabra de reflexión de tu corazón al corazón de cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar en esta hora. ¿Saben que hoy en nuestro primer servicio no pudimos hacer servicio de fin de año, ni pudimos hacer servicio estas casi 3 semanas? Y hoy en nuestro primer servicio, nuevamente que tenemos, y algo que tenemos que mirar nosotros y de alguna manera reflexionar, es que esta palabra, que está en 2 Corintios 5:17, está hablando de la condición y de la posición de cada uno de nosotros, si realmente decimos estar en Cristo y si realmente en nosotros la vida de Dios está establecida. Yo reflexionando con respecto a la reciente situación que pasamos, y como familia y también como iglesia, y en estos últimos 2 años que nos ha tocado vivir y ver cuánta gente ha perecido y la humanidad ha estado atravesando por medio de todo este establecimiento de esta enfermedad que ha cobrado muchas vidas, que ha cobrado muchas personas, y nos hemos acostumbrado de alguna manera a hacernos preguntas cuando nos encontramos con los familiares, cuando hablamos con amigos o cuando hablamos con compañeros del trabajo, y cuando nos encontramos con alguien que hace tiempo de pronto no vemos o que hace tiempo no compartimos con esa persona, hacemos preguntas como la siguiente: ¿ya usted le dio COVID? ¿Cierto? Eso se ha vuelto una pregunta en medio de nosotros. ¿Ya le dio el virus? ¿Ya le dio el COVID? ¿Qué síntomas tuvo? Esa es la otra pregunta. La otra pregunta es: ¿ya te vacunaste? ¿Tienes una dosis, 2 dosis, el booster, la cuarta? No sé. ¿Cuántas dosis te han aplicado? Y tenemos toda esa serie de preguntas que se han acuñado en nuestro tiempo. Preguntamos: ¿qué vacuna se puso usted? AstraZeneca, Moderna, Pfizer, o no se ha puesto vacuna. Pero eso es algo que ha venido en nosotros y que se ha venido presentando en este nuevo tiempo que hemos estado viviendo y afrontando como humanidad. Pero en este día quiero que reflexionemos y que nos detengamos por un momento y nos hagamos una pregunta muy importante que todos nosotros debemos hacernos. Y es una pregunta tan importante que podría considerarse una pregunta que es de vida o de muerte. Y la pregunta es la siguiente: ¿estás en Cristo? Esa es la pregunta. ¿Estás en Cristo? Y antes de responder esta pregunta, antes de pronto dar una respuesta a priori, primeramente tenemos que comprender algo muy importante.
Y es algo que nosotros no podemos desconocer, es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Antes de contestar esta pregunta, nosotros tenemos que tener clara la posición y la realidad que nosotros vivimos muchas veces como iglesia. Y esa realidad que nosotros vivimos muchas veces como iglesia, y que se vive no solo en Omaha, sino a lo largo de la tierra, es que muchas personas de las que están dentro de las iglesias no están en Cristo. Así como usted lo escucha. Muchas de las personas que están en una iglesia no están en Cristo. Y algo que me llevaba a mí a reflexionar, pasando por toda esta situación, por toda esta circunstancia, es que muchas veces ni siquiera las personas que sirven o que hacen algo realmente están en Cristo. Y tal vez usted dirá, bueno, yo acepté al Señor, o yo hice la oración de fe, o yo hice una cantidad de cosas que ni siquiera la Biblia contempla, pero que la Biblia nos dice que debemos asegurarnos de realmente si nosotros estamos en Cristo. Tal vez usted dirá, pastor, otra vez con lo mismo. ¿No se sabe otro pedazo de la Biblia? ¿No sabe otra parte? Pero cuando pensaba yo, le decía al Señor, ¿qué palabra, Señor, comparto con mis hermanos en el día de hoy? El Señor me llevaba a esta palabra y me llevaba a decir, ¿por qué no se hace la pregunta vital? ¿Realmente estamos en Cristo? ¿Realmente estamos en Él? Porque cuando estamos ahí, las cosas bien, todo parece imperfecto, pero cuando viene el día malo, cuando viene el momento de dificultad, realmente ahí es donde se prueba tu fe, realmente ahí es donde se prueba tu confianza y realmente ahí sale lo que hay en tu corazón. Y es importante, mi amada iglesia, que nosotros podamos vernos a cara descubierta delante de Dios y podamos hacernos esa pregunta vital de si realmente estamos en Cristo. Tal vez personas dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación, ni siquiera les interesa y no les importa, pero nosotros somos los agentes de parte de Dios para hablar esas verdades eternas y para poder decir, Cristo vive, y para poder ser esa sal y esa luz que el Señor nos ha llamado a ser. Porque muchas veces en vez de ser sal y luz, somos piedra de tropiezo para que ellos puedan venir delante de Dios. Nos desgastamos en nuestra vida viviendo de muchas maneras y creando y viviendo en conflictos que a la postre, a la final no tienen ningún resultado. Y Dios quiere que realmente tengamos esa vida abundante, pero para tenerla necesitamos realmente estar en Cristo. Entonces muchas de las personas que están dentro de las congregaciones o que hacen parte de las iglesias no están lastimosamente en Cristo. Mateo capítulo 7, verso 21 al 24 nos lo dice claramente. Nosotros nos podemos dar cuenta del 21 al 23, perdón, nos podemos dar cuenta cómo allí el Evangelio de San Mateo nos dibuja la verdad de aquellos que dicen vivir para Dios. ¿Saben? En este momento que pasamos por esta situación, en lo personal, hubo un momento que yo mismo me examiné y le dije, Señor, yo creo que no la voy a hacer. Y le decía al Señor, perdóname porque tal vez no he hecho muchas cosas que debía haber hecho. Perdóname porque igual mi forma, Señor, muchas veces no ha sido la más adecuada. Perdóname, Dios, porque hay situaciones que, la verdad, yo he necesitado tener otra posición. Y el primero que se hizo esa pregunta fui yo. ¿Realmente estoy en Cristo? ¿O definitivamente estoy en crisis? ¿O definitivamente no sé qué hacer? ¿O definitivamente no sé en qué estoy? La palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que esté en una iglesia, no todo el que canta un cántico. Mire, hay personas que vienen y aún no tienen ni siquiera la posición de reverencia, de saber que están delante de Dios para la gloria y la honra de su nombre. Y no todo el que dice ahí, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nosotros muchas veces pensamos que con cumplir en nuestra lista check, con nuestra condición religiosa, ya estamos hechos. Pero el Señor no nos está pidiendo eso. Cristo nos está pidiendo es que realmente miremos si estamos o no en Él. Si Cristo realmente vive nuestra vida o no vive. Yo le voy a decir algo con todo respeto y con todo el amor que le tengo.
Muchas veces yo me he hecho esta pregunta y en este tiempo volví a hacérmela. Yo le voy a decir algo, ninguno de nosotros tiene excusa. Ninguno de nosotros tiene excusa delante de Dios. Porque si yo no conozco un cristiano medianamente decente o medianamente cristiano, yo no tengo excusa. Yo tengo la palabra de Dios y tengo al Dios de la Biblia. Si yo no conozco al primer cristiano medianamente decente o cristiano de verdad, pues ¿qué estoy esperando? Tengo que ser yo el primero. Es como si yo no encuentro o no conozco un pastor que sea realmente pastor y cristiano de verdad. Yo no tengo excusa, porque yo tengo la Biblia y tengo el Señor. Y si yo no conozco el primer pastor medianamente decente, medianamente responsable y que esté realmente metido con Dios, pues yo no tengo excusa, sea usted o sea yo el primero. Y es algo que tenemos que preguntarnos, mis amados. Yo sé que hay muchas iglesias que están diciendo 2022, el año de la restitución. He visto muchos, hace poquito vi que aquí en Omaha, Candela Viva, y anunciaban a una señora y a un señor, y que era el tiempo que se iba a explotar y los milagros y candela, y eso escribían ahí en los posts, es que esto sí es candela, es que eso sí está prendido. Y yo decía, Señor, el primer hombre que le asegura a usted que le va a hacer milagros y que ese día va a pasar y que va a ser, es el primero mentiroso, porque la Biblia, Dios, usted no lo puede meter en una agenda y condicionarlo a que haga lo que a usted o a mí se nos dé la gana. Eso no es verdad, eso no es un verdadero evangelio, es un evangelio torcido, tergiversado y manipulado. ¿Candela de qué? La candela que necesitamos es podernos arrepentir de nuestros pecados y venir a Cristo y nacer de nuevo. Eso es lo que necesitamos. Yo veo a lo largo y ancho, no solo de este pueblo, sino a lo largo y ancho de la iglesia hispanohablante en Latinoamérica, como muchos hablan que son del reino y que la paternidad y que la maternidad y que este año es el año del desatar y que este es el año del... Y yo me pongo a mirar y yo digo, o ellos están fumados o no conocen lo que la Biblia nos está diciendo, o no estamos viendo los tiempos que estamos viendo. Nosotros necesitamos como iglesia entenderlo. Y lastimosamente, mire, el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, mucha candela, mucho quemazón, mucho lo que usted quiera, pero si usted no está en Cristo, y nada le sirve eso. Son solo obras muertas que el día que sean llevadas al fuego serán como el heno, la madera y la hojarasca, o definitivamente si sus obras son plata, oro y piedras preciosas. Porque vamos a hacer nuestras obras, nuestras maneras de lo que hemos edificado en nuestra vida, va a ser pesado ese día, va a ser pasado por el fuego. Y a Dios no lo vamos a poder engañar. Por eso tenemos que cerciorarnos y hacernos la pregunta y decir, ¿realmente yo estoy en Cristo? ¿O simplemente hago parte de un ambiente religioso? Yo le decía al Señor, creo que uno de los trabajos más difíciles es este, porque es tener que hablar cosas que son difíciles de hablar. Y lo peor de todo es que son palabras que ni siquiera son mías, sino son de Dios. Y eso hace que las personas tengan una situación directamente en contra tuya. Es lo que pasa. Y digo, es así. Pero hasta el día de hoy, yo le digo al Señor, ay de mí, como lo dice la palabra, si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el consejo de Dios. Entonces yo quiero que respondamos por medio de la palabra de Dios qué significa estar en Cristo. Y usted dirá, bueno, pastor, pero otra vez lo mismo, no tiene otro repertorio, no tiene otra palabra. Pero les tengo noticias, no tengo otra palabra. ¿Saben por qué? Porque necesitamos entenderlo. Créanme que si todo lo entendiéramos, otra sería la palabra que tal vez el Señor traería en el día de hoy.
Aún los que creemos que lo entendemos, de pronto, aún ni eso. Miremos el fruto que tenemos alrededor. Podemos hacer muchas cosas, pero si nuestra vida no le habla a los que están al lado nuestro, estamos perdiendo el tiempo. Si nuestra vida no habla del Cristo que predicamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, estamos perdiendo el tiempo. Porque necesitamos realmente ser lo que la Biblia dice. Si nosotros estamos en Cristo, entonces somos esas nuevas criaturas. Entonces somos la luz y la sal. Entonces somos los pies, las manos y la boca de Cristo. Entonces, lo primero que significa tener seguridad o tener lo que significa estar en Cristo, lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 1. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 1. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia romana y le está hablando claramente. Empieza allí el capítulo 8 dando una aclaración diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La primera posición de entender qué es estar en Cristo significa tener seguridad, certeza de nuestra salvación. Todas las personas que han conocido o que se les ha revelado Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, han dejado el camino de la carne que lleva a la condenación, han dejado el camino del pecado de muerte que lleva a la perdición, y entonces ahora han tomado por la fe y han transitado por la puerta no ancha, sino por la puerta angosta, por la puerta estrecha, y han decidido caminar el camino del Espíritu que lleva a la vida eterna. ¿Qué es más fácil? ¿Enojarme con alguien y no importarme arreglar las cosas? ¿O definitivamente tener que ceder mi derecho de doblegarme y poder arreglar las cosas y que el sol no se ponga sobre mí? No. ¿Qué es más fácil? Enojarme, ¿cierto? Y quedarme con mi razón y mi motivo no me importa. Pero lo que la Biblia me dice es que el sol no se debe poner sobre mí, no. Es que si yo tengo una dificultad con mi esposa, con mis hijos o con quien sea, el que es llamado definitivamente a doblegarse y a poder reconocerlo soy yo. Pero cuando tú puedes guardar en tu corazón una rebelión y un problema, un día, 2 días, 3 días, 10 días, perdóname, revísate y hazte la pregunta: ¿estás en Cristo o estás en tu carne? Porque si tú estás en Cristo, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Amada iglesia, necesitamos cristianos de verdad. Necesitamos pastores de verdad. Romanos 8:28, amo ese texto porque dice que a los que amamos a Dios todo lo que pasa nos ayuda bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Y yo les voy a decir algo, en lo personal. Yo pasé por este momento de dificultad y créanme, que fueron muchas las reflexiones que hice. Y créanme, que delante de Dios me probé y le dije: Señor, realmente yo estoy en Cristo. Porque yo sé la responsabilidad que denota el estar aquí al frente. No es pararme aquí. Cualquier payaso se puede parar aquí al frente. Pero realmente la responsabilidad delante de Dios y con cada uno de mis hermanos de que realmente Cristo esté en mi vida. Porque hay mucha gente que se para aquí al frente y está perdida. Son solo guías de ciegos y llevan a otros ciegos al abismo, al hueco. Y entonces cuando yo entiendo esto,
Yo puedo tener la seguridad y la certeza de mi salvación, que solamente nos da el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Si yo estoy en Cristo, entonces hay una certeza. Hay una certeza y una confianza en el corazón. Pero cuando tú no estás en Cristo, tú puedes tener una certeza mental, una certeza de apreciación mental, pero no una certeza de convicción en el corazón. Miren, cualquiera de nosotros pudo haber tenido un deceso con esta situación que pasamos como iglesia. No sé si ustedes recuerdan al pastor Julio, porque hemos estado hablando que tuvo 3 veces COVID, ¿se acuerdan? Pues les tengo noticias, está pasando por la 4ª vez que le ha dado COVID. Y me asombra a mí la fe de este hombre, porque es un hombre con un cuadro clínico bastante difícil, pero él está ahí, y es un hombre de oración. 4 veces le ha dado esa vaina y 4 veces lo está superando. ¿Por él? No, porque Dios así lo ha determinado. Yo le hago una pregunta en esta hora. Usted hoy está bien tal vez, pero ninguno está exento de pasar por un día difícil. ¿Dónde está esa pregunta realmente? ¿Estoy o no estoy en Cristo? El Señor puede venir por nosotros en cualquier momento y nosotros vamos a tener que responder delante de Dios. Lo segundo que la Biblia me enseña de estar en Cristo significa experimentar un nacimiento espiritual. Significa tener eso de tanto que hemos hablado en el discipulado y que no me canso de hablar y no me cansaré de hablar nunca. Ese nuevo nacimiento. Porque ahí está la clave de todo. Tener un nacimiento espiritual, 2 Corintios 5:17, que es el texto base que tenemos el día de hoy. Donde nace nuestra pregunta si realmente estamos en Cristo o no. Y dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra nacido de nuevo literalmente significa nacido de arriba. Cuando usted realmente ha nacido de nuevo, usted ha nacido de Cristo, usted ha nacido del cielo. Eso era lo que a Nicodemo le costaba trabajo poder entender, y él no entendía, aun siendo un doctor de la ley. ¿Cómo era volverse a meter al vientre de su mamá, y decía él, siendo viejo, y volver a salir? Pero Jesús no le estaba hablando de eso. Nicodemo se acercó a Jesús porque realmente tenía una necesidad verdadera. Yo no sé qué necesidad tengas tú, yo no sé qué situación estás pasando. Y tal vez lo único que has hecho es lamentarte o llorar tu desgracia, pero no te has acercado con tu necesidad realmente a Cristo. Nicodemo necesitaba el cambio de corazón, él necesitaba una transformación en su vida. Él era un hombre importante en el aspecto religioso, pero eso no le traía completud a su vida. Tú puedes ser alguien que te ve muy notable aquí dentro de la congregación, pero si tú no tienes a Cristo, tú vives una vida desgraciada. Tú puedes pasar desapercibido dentro de la misma congregación, pero si tú no tienes a Cristo, no tienes una vida realmente consagrada en Él. Nicodemo necesitaba una transformación espiritual. Nicodemo necesitaba una transformación en su vida. Y el nuevo nacimiento, o el nacer de nuevo, o el nacer de arriba, es un acto de Dios por el cual Él imparte esa vida eterna a cada persona a la cual Él se revela y se manifiesta como Dios. Lo vemos ahí en 2 Corintios 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de ustedes conocen algo nuevo? ¿Se han conocido un trapo, una ropa, alguna cosa nueva? ¿Esa cosa nueva qué característica tiene? ¿Cómo? Nunca ha sido usada. Si usted está en Cristo, todo es hecho nuevo. Ya lo viejo no cabe en usted.
Lo nuevo de Dios, lo nuevo de la vida de Dios es lo que tiene que estar presente en usted y en mí. Tito capítulo 3, verso 5. Quiero rápidamente darle estos textos bíblicos. Tito capítulo 3, verso 5, en donde se nos evidencia claramente lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la Biblia establece, lo que la palabra de Dios determina. Tito 3:5 nos dice, nos habla del capítulo 3 de la justificación por la gracia, pero nos habla de ese nuevo nacimiento y dice, nos salvó, ¿no por qué? Por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. El Señor nos salvó no por lo que nosotros hubiéramos hecho. ¿Saben qué merecíamos nosotros? La muerte. Nosotros no merecíamos ni siquiera que Dios nos voltease a mirar, pero como lo leíamos en el Salmo 103 esta mañana, Él se sienta y se humilla e inclina su oído y su vista a la tierra y a los cielos, a nosotros. Entonces Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Por su misericordia. Y hablamos que la misericordia era mirar las miserias de nosotros como seres humanos. Él miró nuestras miserias y extendió la vida de Él a través de Cristo para con nosotros. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:3. Le doy varias referencias bíblicas para que usted lo pueda ver, porque hay mucha gente que dice otra serie de cosas que están fuera de lo que la palabra misma de Dios dice, o saca la Biblia del contexto. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su ¿qué? Su grande misericordia nos hizo renacer. La partícula re antes de nacer significa volver a, o sea, es volver a nacer. Para una esperanza ¿qué? Viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Juan capítulo 2, verso 29. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es ¿qué? Es nacido de Él. Es como cuando, si usted ve a Juan Pablo, él tiene rasgos míos. Él tiene formas de comportarse mías, Él tiene formas y palabras mías. Y lo mismo pasa cuando estamos en Cristo y somos nuevos. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace justicia es nacido ¿de quién? De Él. ¿Por qué usted no le cree a mucha gente que le dice que es cristiana? Puede decírselo con su boca, pero usted realmente conoce su manera de vivir. ¿Y usted qué le cree más? ¿A las palabras o a los hechos? A mí me pueden decir, y era lo que le decía yo a Juan Pablo en estos días, él dice, papi, yo te amo. Yo le decía, el amor son razones y no solo buenas intenciones. Si yo digo que amo a alguien, es porque tengo la capacidad de estar ahí, de entregarme, de poder dar lo mejor, de poder establecerme. Entonces ese amor va a ser manifiesto a través de ¿qué? De mis hechos. Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Ahí adelante, Juan Pablo. Otro capítulo. Le estoy dando varias referencias para que usted tenga claro con respecto a ese nuevo nacimiento. Porque estar en Cristo es tener ese nacimiento espiritual. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece ¿qué? En él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero usted dirá entonces, pastor, pero igual, la Biblia dice que si uno dice que no ha pecado, entonces mentiroso hacemos a Jesús. No, lo que está diciendo es que la naturaleza de pecado y muerte fue quitada de usted. Y ahora la naturaleza de vida de Dios está en su vida. Y aunque el pecado va a venir, aunque usted va a desacertar, ya va a ser un accidente, no va a ser una intención desde el fondo del corazón. Me explico. Usted antes podía agarrarse con alguien y tratarlo como se le diera su gana. Pero ahora en Cristo, Él quitó esa naturaleza y ahora cuando ese alguien viene, usted no lo trata como se le da su gana. Su carne quiere tratarlo como se le da su gana, pero en su espíritu, usted lo mira con compasión y con misericordia. Y entonces la respuesta ya no es una respuesta
como a usted se le pega su gana, sino es una respuesta desde el principio de amor de Dios. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece ¿qué? En él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pastor, ¿eso es posible? Sí, sí es posible. Pero usted va a ir en un proceso de regeneración que es todos los días, en donde Dios cada día se va perfeccionando más en usted. En la medida que usted tiene una relación con Dios. Y le dejo para que revise en su casa 1 de Juan 4:7, 2 de Juan 1:4, 2 de Juan 18. Juan 1:12 y 13 nos habla. Allí nos está hablando del Evangelio de Juan, nos está hablando de Cristo. Y nos habla primeramente cómo allí se indica que el nacer de nuevo también transmite la idea de volverse hijo de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13, Juan Pablo. Vemos nosotros cómo en este texto del Evangelio de Juan, capítulo 12 y 13, podemos ver claramente cómo el Señor nos da la idea que cuando nacemos de nuevo somos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, el dominio, la autoridad. Todos esos son sinónimos de potestad. No lo dice ahí, pero son sinónimos de ser que hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. A usted ningún hombre lo puede hacer hijo de Dios. A usted ningún rezo lo puede hacer hijo de Dios. A usted ninguna oración lo puede hacer hijo de Dios. Lo que realmente usted va a ser hijo de Dios es cuando usted recibe el Evangelio, cuando el Señor se revela su vida. Y entonces en su corazón cree. Y hablamos de creer, la palabra pistis, ser firmemente persuadido y convencido de. Y el que nos persuade y nos convence de es el Espíritu de Dios que trae luz a nuestra vida. Porque estos son hijos que son engendrados no de sangre, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Entonces nos damos cuenta nosotros que definitivamente aquí nace una pregunta un poquito más lógica. Entonces, ¿por qué una persona necesita nacer de nuevo? Porque es la única forma que nosotros podemos estar en Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 1, nos habla claramente y nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es el que nos da la vida? Dios, a través de quién? De Cristo y de la obra de la cruz. ¿Quién nos da vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Y cuando le habla a los romanos, Pablo, Romanos capítulo 3, verso 23, aquí le está hablando a los efesios, ahora le habla a los romanos y les dice también a ellos la importancia de estar, de ser hijo de Dios. Y allí en Romanos 3, 23 dice, el apóstol Pablo escribió, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Porque el imperio romano era el imperio predominante. Y ellos tenían sus dioses y ellos tenían su paganismo, pero Pablo les habla con toda claridad y les dice a ellos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por eso necesitan arrepentirse. Entonces Pablo nos enseña en Efesios 2:1 y en Romanos 3:23 que todo aquel que está en una vida de pecado, que es pecador, está espiritualmente muerto. Cuando reciben la vida espiritual a través de la fe, entonces esa vida de Cristo, esa vida de la palabra, entonces allí es donde hace la comparación con ese nuevo nacimiento. Si usted y yo tenemos a Cristo, los deseos de Dios debemos querer, los deseos de Dios debemos tener en nuestro corazón. Solo aquellos que han nacido de nuevo, sus pecados han sido perdonados.
y tienen una relación con Dios. Pastor, ¿cómo ocurre eso? Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 nos dice que por gracia somos salvos y no por medio de nosotros, sino por medio de la fe. ¿Y la fe cómo viene a nuestra vida? La Biblia lo dice, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted puede declarar, usted puede decretar, usted puede contar fábulas, usted puede contar chistes, puede contar lo que usted quiera, pero eso no va a establecer la fe de Dios en su vida. Lo que va a establecer la fe de Dios en su vida y en la mía es la exposición trazada de esta palabra de una manera clara y responsable, de una manera clara y transparente. Eso es lo que va a hacer que en usted el Espíritu de Dios trabaje con esa palabra. El hombre que le diga a usted que tengo una palabra de fuego y de poder y que la va a revolcar, le va a manejar sus emociones, pero no le va a hablar la verdad del Evangelio. Que hoy está en candela viva y esto va a... Sí, le van a caldear sus emociones, pero su vida va a seguir siendo la misma desgracia. Va a solo ir allá a revolcarse, va a ir allá a botar unas lágrimas, va a hacer un espectáculo, pero a su casa va a volver en la misma desgracia. Por eso nosotros necesitamos hacernos esa pregunta iniciando este año. ¿Realmente estamos en Cristo? ¿Realmente nosotros estamos en Él? Porque a veces nos vendemos mentiras, los seres humanos somos así. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos en nuestras mismas posiciones, pero realmente se va a manifestar si estamos en Cristo en el momento que usted y yo somos una evidencia de Él. En el momento que usted y yo realmente estamos viviendo en Él. En el momento que usted y yo somos una evidencia, una prueba fehaciente de Él. Entonces nos lo dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de qué, de vosotros. ¿Quién se puede salvar a sí mismo? ¿Quién puede provocar salvación en su vida? Así la quiera, no puede. Porque eso no es de nosotros, pues es donde qué, de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, cuando uno es salvo o nacido de nuevo, ha sido renovado espiritualmente. Y ahora es hijo de Dios por el derecho que el Señor le da como ese nuevo hijo en ese nuevo nacimiento. Confiar en Jesucristo es confiar en aquel que pagó por nuestras rebeliones y el castigo del pecado nuestro fue puesto en Él y Él murió en la cruz. Y es lo que significa nacer de nuevo espiritualmente. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es algo que tenemos que pensar. ¿Sabe cuándo usted es nueva criatura? Cuando realmente usted dice, yo quiero matarlo, pero hay algo dentro de mí que me dice que lo amo. Hay algo de mí que me dice que lo perdone, hay algo dentro de mí que me dice que siga adelante, hay algo dentro de mí que me dice que persevere, que interceda. Ahí usted se da cuenta que usted ha nacido de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque su carne quiere decirle algo, pero su espíritu, el Espíritu de Dios es más fuerte y le da la convicción de hacer lo que Dios dice que debe hacer. Usted no puede decir que ama a Dios o que está en Cristo cuando las personas que están alrededor suyo están viendo totalmente lo contrario. En lo personal, yo he decidido en mi vida que el sol no se ponga sobre mí, no. Yo tengo una diferencia con doña Alicia y yo voy y la busco. Y le digo, mira, yo no quiero estar así contigo. Yo no me voy a acostar de esa manera. Y yo por mi parte concilio la situación. Como dice Frozen, la película, let it go. Yo lo dejo ir y ya. Porque esa es mi responsabilidad. Es mi posición personal de lo que la Biblia me dice que yo debo hacer. Eso es lo que verdaderamente distingue a un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo. Que hay una naturaleza nueva en él. Ya no hay un comportamiento igual, sino ya ahora es diferente. Eso es lo que nos distingue realmente.
Y en el momento de la crisis, esa naturaleza va a volcarse a echar mano al primer recurso que tiene, y ese es Dios. En el momento de la dificultad, usted va a echar mano de ese recurso que tiene usted en primer lugar, y es el Señor. Yo sé que tal vez el proceso de estar en la iglesia para muchos puede ser aburrido. Y pues lastimosamente la iglesia no es un sitio en donde podamos hacer shows, espectáculos. Y ustedes dirán, pero en muchos lados lo hacen. Sí, pero eso es bíblicamente correcto. Porque aquí podemos tener un lugar para entretenernos. Y entretenidos vamos a irnos a una eternidad sin el Señor, ciegos guiando a otros ciegos. La iglesia del Señor está para vivir en el amor y para fundamentarse en la verdad. Tal vez no es lo divertrónico que yo quisiera, que mi carne quisiera, pero estas palabras son del Señor y van a nuestro espíritu. Y entonces esa nueva naturaleza de Dios puesta en nosotros es la que se duele del pecado. Y una naturaleza nueva que no quiere ofender a Dios. Si usted está viendo el pecado de la misma forma que lo veía, usted necesita hacerse esta pregunta: ¿realmente estás en Cristo? Porque una nueva naturaleza quiere hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Si en tu vida no hay ese sentido, entonces seguramente tú y yo necesitamos las palabras de Jesús cuando le dijo a Nicodemo. Esas palabras mismas las necesitas en tu vida y en la mía. Juan capítulo 3, verso 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo. Tal vez a ti esto ni te importa y está bien. Tal vez tú quieres vivir tu vida desbocada como se te pegue tu gana. Está bien, es perfecto. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y nosotros no podemos decir que no hubo alguien que no lo dijo. No podemos decir que no hubo alguien que me expresó esta voluntad de Dios. Tal vez a ti no te importa ni siquiera tener en cuenta a Dios en tu vida porque tú eres tu mismo Dios. Pero te tengo noticias. Eso tarde o temprano va a sucumbir. Y cuando venga el día malo te vas a derribar y no vas a tener de dónde agarrarte. El Salmo 23 nos dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amada iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles. Recuerdo que cuando 2020 estaba terminando, muchos dijeron: 2021, el año de la restitución, el año de venceremos la pandemia. 2021 estuvimos peor que 2020. Ahorita veo a los mismos payasos, 2022. Año de la restitución, año de candela, año de no sé cuánto. Sí, candela es la que nos va a correr si realmente no estamos nacidos de nuevo. Porque vamos a saber a dónde vamos a ir. Eso sí es candela. Y yo no lo hablo de una manera amenazante y no lo hablo porque yo quiero que eso pase, sino lo hablo desde el principio del amor, en donde necesitamos entender esa nueva naturaleza en Cristo. Y lo tercero que yo veo por la Biblia, que significa estar en Cristo, lo veo en la parte B de 2 de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo significa experimentar en nuestra vida la obra del Espíritu Santo llamada regeneración. Se lo repito, estar en Cristo significa experimentar en nuestra vida la obra del Espíritu Santo llamada regeneración. En los momentos de dificultad y de crisis, el único que puede darnos esperanza y aliento es Dios. Cuando tu familia no funciona, cuando tu matrimonio no funciona, cuando tus hijos no funcionan, cuando el trabajo no funciona, cuando el dinero no funciona, cuando la salud no funciona, lo único que nos da a nosotros la capacidad de sobreponernos se llama Espíritu Santo y la confianza de que estamos en Cristo y entonces hemos sido regenerados. Y esta obra de regeneración se manifiesta en un proceso constante en donde caminamos todos los días, que es lo que llamamos en la Biblia proceso de santificación.
purificación. Y es un proceso que nos va a durar toda la vida. Todos nuestros días Dios va a estar trabajando allí. Por medio del Espíritu Santo, el cual nos va transformando y nos va llevando a esa dirección, que nos va moldeando, y no solo va trabajando simplemente en nuestras acciones, no simplemente va trabajando en nuestras actitudes, sino también está trabajando en nuestros pensamientos y también trabaja en las intenciones de nuestro corazón. Yo les puedo decir que pasando esta situación, yo me hice una reflexión y yo dije, Señor, ¿cómo estoy en mis pensamientos y en mis intenciones? Entonces yo me hice una revisión. Y yo dije, aunque mis pensamientos y mis intenciones han cambiado mucho, aún me falta, aún necesito. Y si el Señor me dejó pasar esta situación, y si el Señor lo dejó pasar a usted, es porque aún necesitamos, no es porque aún no estamos preparados, es porque aún no hemos terminado lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, esa obra de regeneración es la que nos permite dejar esas cosas viejas atrás, es la que nos permite dejar esas obras viejas atrás. La culpabilidad, la baja autoestima, el orgullo, la soberbia, los temores, la autosuficiencia, la humillación, el control, el dominio que queremos ejercer sobre otros. Todo eso, entonces empiezan a quedar atrás esas cosas viejas y nos permite disfrutar de las cosas nuevas de Dios para su vida y para la mía, de su misericordia, de su gracia, de su amor, de su cuidado, de su favor, de su poder. La pregunta en esta tarde es sencilla. ¿Tú que me ves a través de las redes sociales? ¿Realmente estás en Cristo? Desde el más pequeño en este lugar hasta el más grande. ¿Realmente tú estás en Cristo? Des en cuenta que nosotros como niños, cuando venimos como niños, venimos sin una cantidad de cosas en nuestra vida. Y yo lo puedo ver en niños, por ejemplo, puedo tomar como referencia a Juan Pablo o a Bela, que yo los vi a los dos nacer. O sea, yo conozco a Bela desde que nació, desde la barriga de la mamá, y a Juan Pablo igual. Y Bela antes cantaba, hoy día nace sino dormida, entregada a su vida, y él dijo, ok, porque eso es lo que vamos viendo y aprendiendo. Yo algo que siempre he trabajado con ese joven, que ya tiene 13 años, es, usted necesita aprender a honrar a Dios y estar con Dios. Usted necesita poner a Dios en primer lugar. Y el primero que es esa evidencia soy yo para él. Y yo desde muy niño yo le enseñé, cuando estamos en el templo, estamos en lo que estamos. Pero mire que con el paso del tiempo, nosotros nos vamos perdiendo y nos vamos deformando. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos hace nuevos. Y pasa como lo que pasa, y por eso cito el ejemplo con los niños. Los da limpiecito y los niños hacen lo que nosotros les decimos que hacen hasta cierto tiempo. Pero luego los niños empiezan a fijarse en lo que hacemos, no en lo que decimos. Y entonces ellos empiezan a responder a nuestros hechos y a nuestras obras. Así somos los que estamos también nacidos de nuevo. Respondemos a Dios, pero nos vamos viciando y empezamos a ver a los otros y empezamos entonces a cambiar motivaciones, a cambiar intenciones y a cambiar lo que hay en nuestro corazón. Es tiempo, mi amada iglesia, que nosotros nos preguntemos, ¿realmente estamos en Cristo? ¿O realmente estamos en crisis? ¿O realmente estamos en una religión o realmente no estamos en nada? Así es que es una buena pregunta. Hoy yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Y a usted que está en casa, le invito también que juntos oremos al Señor y que juntos digamos hoy y respondamos esta pregunta.
realmente yo estoy en Cristo, Señor. Yo le invito a que usted ahí donde está pueda decirle, Señor, yo vengo delante de ti en esta tarde, Dios. Espíritu Santo, tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido enseñada en esta tarde, bajo el título de una pregunta vital. Estamos comenzando un nuevo año, estamos comenzando un nuevo tiempo, Señor. Es un buen momento en que nos hagamos la pregunta, ¿realmente, Señor, yo estoy en Cristo? ¿Realmente yo estoy en ti, Señor? ¿O simplemente estoy haciendo lo que hicieron los del Evangelio de San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23? En donde, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y lo simplemente que tú vas a decir, Señor, es, nunca os he conocido, apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy venimos delante de ti, Señor, haciéndonos la pregunta realmente, Señor, estamos en Cristo, y el primero que se hizo esta pregunta fui yo, Señor. Yo tengo 21 años sirviendo como pastor y tú sabes, Señor, te lo he dicho cada día, yo no sé ser pastor, pero tú sí lo sabes. Tú eres el pastor de esta congregación, tú eres el pastor de esta iglesia, Señor. Este fue un lugar que nació en tu corazón, Dios. Yo te pido, Dios eterno, que cada uno de nosotros pueda hacerse esta pregunta. ¿Realmente estamos en ti? ¿Realmente estamos en Cristo? ¿O simplemente estamos en crisis? ¿O simplemente estamos en nuestra idea religiosa? ¿O simplemente estamos parados en nuestra propia posición y en nuestra propia prudencia? Señor, hoy es el primer servicio que nos permites estar delante de ti. En lo personal, como pastor, Señor, yo vengo hoy haciéndome esta pregunta una vez más. ¿Realmente estoy en Cristo? Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero cada día, cada minuto de la vida que tú me regales de aquí en adelante, vivir para ti. Yo entiendo el valor de las oportunidades. Creo que a cada uno de nosotros tú nos has dado una nueva oportunidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a meditar y reflexionar en esta palabra. Ayúdanos a hacernos la pregunta, Señor. Necesitamos de ti. Valoro tanto, Señor, que nos dé la oportunidad de podernos congregar nuevamente. Valoro tanto la oportunidad que nos das el bienestar y la capacidad de poder sentirnos bien y de poder respirar bien, Señor. Valoro tanto la oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra y de poderte alabar. Señor, yo te pido hoy, por favor, que por el poder de tu gracia, que cada uno de nosotros pueda preguntarse, ¿realmente yo estoy en Cristo? Que no señalemos a otros, sino que nos miremos a nosotros mismos. Que somos buenos muchas veces para señalar a los demás, pero somos malos para podernos ver nosotros primero, Señor. Que en esta tarde podamos venir y decirte, Señor de los cielos y de la tierra, realmente yo estoy en ti, Señor. Que si tú me llamases, que si tú llamases lista, Señor, como lo dice el coro, que a mi nombre feliz yo pueda contestar y decir, sí, Señor, estoy ahí. Señor, te ofrecemos este nuevo año. Danos la fuerza, danos la capacidad para seguir haciendo tu voluntad. Danos la fuerza y la capacidad para seguir haciendo lo que tú nos has encomendado. Danos la fuerza y la capacidad cada día más para amar más, para perdonar más, para enseñar más, para vivir más, Señor.
Danos la capacidad de mostrar tu amor, danos la capacidad de mostrar a Cristo, Señor. Ponemos delante de ti ese nuevo año, Señor. Y si la respuesta a la pregunta de si estamos en Cristo o no es negativa, que este año sea la oportunidad para poder venir a ti, para poder conocerte, Señor. Que este año sea la oportunidad para poder venir delante de ti. Y si ya lo somos, y si ya estamos en ti, que este año sea la oportunidad para que esa regeneración tuya en nosotros sea cada día más notable y realmente las personas puedan mirar a Cristo en nosotros. Señor, este año lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos dirijas a poder llevar esta palabra a otros, a poder llevar el Evangelio de Jesucristo a otros. Hemos trabajado fuertemente durante estos 6 años estableciendo una base, Señor, estableciendo fundamentos, pero ayúdanos que este nuevo año tengamos la capacidad, dirígenos, cómo poder llevar ese Evangelio a otros. Que realmente podamos ganar primero a los que tenemos aquí, Señor. Que podamos tener la certeza al hacernos esta pregunta y decir, sí estamos en ti, Señor. Hoy delante de tu presencia estamos, Señor. Yo te pido que bendigas a cada familia aquí presente y a los que no vinieron, Señor. También ayúdales, bendíceles, Señor. Y ayúdanos, Dios, a hacer una muestra de tu amor cada día. Ayúdanos, Señor, a tener la capacidad de servir sin restricciones, de entregarnos sin medidas y sin reservas, Señor. Y que el amor de Dios sea manifiesto en medio de cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en esta hora. Y te pedimos, Dios, que bendigas a cada familia de verdad y vida. Que bendigas a cada familia, Señor, que tú has puesto en este lugar. Que tú, Señor, les prosperes, les multipliques y les ayudes en este nuevo año. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a seguir caminando. Ayúdanos, Señor, a alcanzarte. Ayúdanos a vivir a ti. Ayuda a la familia Hammond, ayuda a la familia Escobar, a Vicky y a Marlon. Ayuda a la familia Escobar aquí también. A Maynor y a Dani, a sus hijos, Señor, a Ashley, a Josué, a Emily, Señor, a Jesús, su yerno. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. A la familia Angulo, a la familia Roja, Señor, ayúdales en el nombre de Jesús. A la familia Martínez, Dios, sé tú obrando conforme a tu plan y propósito eterno. Y a cada familia, Señor, que tú has acercado a verdad y vida, que tú puedas, Señor, establecerte en cada corazón. Hoy venimos delante de ti, Señor, te proclamamos como Rey, te damos gracias y te damos gloria a ti, Señor, de manera especial. Ponemos esta semana en tus manos y te pedimos, Señor, que nos guíes y que nos lleves, Señor, con bien. Que en esta semana nos guardes y nos cuides, Señor. Que nos lleves de tu mano y que el próximo miércoles podamos encontrarnos aquí en nuestro tiempo de oración y el próximo viernes, Señor, en nuestro estudio bíblico. Gracias, Dios, por la vida, gracias, Dios, por la oportunidad, gracias, Dios, por este nuevo año. Permítenos transitar de tu mano y poder vivir de tu alimento, de tu palabra, de tu poder. Hoy te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y espero que usted, que nos vea a través de las redes sociales, si está aquí en la ciudad de Omaha, Nebraska, le invitamos a que venga con nosotros. Estamos ubicados en el 11244 Broad Street de la ciudad de Omaha, Nebraska. Verdad y vida es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. Dios les guarde.